Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial de Devir. En esta ocasión tenemos con nosotros a Holi, Festival de Colores, un juego cuya autoría es de Julio Nazario y las ilustraciones a todo color son de Vincent Dutré. Una partida puede durar aproximadamente unos 20 a 40 minutos, la pueden jugar de 2 a 4 jugadores y está pensado para todos aquellos que tengáis aproximadamente 14 años en adelante. Con Holi lo que vamos a hacer es celebrar una antigua tradición hindú, que seguramente pues lo habréis visto porque se ha puesto muy de moda últimamente, que es toda esta aglomeración de gente bailando y entonces salen polvos de colores por todos lados y toda la gente acaba teñida de la más extensa paleta cromática. Pues esta tradición hindú, que se celebra en toda Asia y cada uno a su manera, lo que viene a ser es la celebración de la llegada de la primavera, de la dicha, de la felicidad y de la diversión. Así que con Holi lo que vamos a hacer es embadurnarnos muy bien de colores, embadurnar también a nuestros contrincantes, pero de manera muy cariñosa y jovial, porque el objetivo es acabar todos muy coloridos y divertidos, así que vamos a ver cuáles son los componentes de Holi. Bueno, pues dejando a un lado elementos como cartas en otros idiomas o instrucciones, estos son los elementos que vamos a utilizar para jugar una partida de Holi. Por un lado tenemos los elementos que son comunes a todo el juego y después tenemos los elementos correspondientes a cada uno de los colores de cada uno de los jugadores. Por un lado tenemos unas planchas de plástico con unos cuadritos y unas tiras en los laterales, que son 3, y esto va a representar lo que es la torre del patio, es decir, donde todos vamos a estar bailando, jugando y tirándonos colores y donde vamos a poder subir pisos. Entonces, esto no viene montado, las tiras vienen en una tarjeta de cartón que lo tenéis que separar y entonces tenéis que montarlo. En la planta de abajo se ponen las tiras que representan la multitud colorida. Veréis que hay unas que tienen letras y otras que tienen números. Es importante que esta de números se corresponda con esta de números y esta de letras con esta de letras, de la misma manera. Y después vamos a montar lo que son la planta 1 y la planta 2. Esta vez ya con esas tiras que representan las tejas coloridas, pero también con las mismas coordenadas de alfanuméricas, perdón, o sea, de letras y números, ¿vale? Para que queden así. ¿Por qué? Porque durante el juego nos va a ir muy bien para determinar una línea recta entre esta casilla, la misma de la planta media y la misma de la planta inferior. Y muchas veces nos va a ser un poco difícil según cómo estemos situados en la mesa, con lo cual una coordenada de letra y número nos va a servir muy bien para determinar esa línea recta de arriba para abajo. Después tenemos aquí pues 4 pilares que van a ser los que van a aguantar las plantas de la torre del patio. Tenemos la ficha de jugador inicial, el tablero de puntuación, las cartas de rivalidad, 4 cartas de ayuda y las fichas de caramelos. Y ahora sí nos vamos con los elementos pertenecientes a cada uno de los jugadores, que es una ficha de jugador de cada color, roja, amarilla, verde y azul, cada una representa un animal diferente. Después tenemos las fichas de color de cada uno de los colores, las cartas de color, que como veis las he puesto así porque por el reverso muestran diferentes digamos, situaciones de fichas, luego lo veremos. Y después tenemos las fichas de puntuación correspondientes a cada uno de los colores de los jugadores, que si giramos tenemos aquí el 50, que nos servirá, una vez llegado a 50, pues seguir sumando esa puntuación más para arriba. Y ahora sí, vamos a ver cómo empieza una partida de Holi. Bueno, pues ya nos hemos avanzado un poquito, ya tenemos todos los elementos dispuestos para empezar la partida, pero no os preocupéis porque os voy a explicar por orden y uno por uno cómo se pone para empezar. Lo primero que hemos hecho es construir nuestro tablero de juego, es decir, nuestra torre de patio, este original tablero, que como os decía, pues aquí hemos puesto las tiras de letras y aquí las de números, que se corresponden del 1 al 6 y de la A a la F en todos los pisos. Esto es una ayuda y no es obligatorio, es más, podéis montar la torre del patio con las tiras boca abajo sin que enseñen la matriz alfanumérica, pero si las tenéis puestas de manera que sea visible y de manera que estén ordenadas, pues la casilla C3 será la misma en todos los pisos y esto a lo largo del juego nos puede servir de ayuda, como ya veréis. Después, una vez tengamos la torre puesta, cogemos todas las fichas de caramelo, que son estas amarillas de aquí, y las vamos a disponer de la siguiente manera. En la planta de en medio pondremos una ficha en cada casilla, que esté lateralmente al lado de otra casilla esquinera. Es decir, pondremos 8 fichas de caramelo en total, dispuestas de esta manera. Y en la planta de abajo, vamos a hacer
casi exactamente lo mismo, es decir, vamos a poner las fichas de caramelo que nos quedan dispuestas en cada una de las casillas que estén lateralmente al lado de una esquinera, pero en vez de poner una, como en el caso de la planta de en medio, vamos a poner dos, de manera que ya no nos van a quedar ninguna ficha de caramelo suelta, van a estar todas en el tablero. Después vamos a coger una carta de ayuda y se la vamos a dar a cada uno de los jugadores. Y vamos a coger las cartas de rivalidad y vamos a poner con un máximo, o sea, vamos a levantarlas y vamos a ponerlas boca arriba, un máximo de 3 cartas de rivalidad. El juego recomienda que sean 2, pero si vosotros queréis complicar un poquito la cosa, pueden ser hasta 3 cartas de rivalidad. Digo pueden ser hasta 3 porque también puede ser ninguna, es decir, queda a vuestro libre albedrío poner cartas de rivalidad o no, pero en caso de que las pongáis, se recomienda que sean 2 y como mucho 3. Después, de las cartas de rivalidad hay unas que son de puntuación y otras que son de regla. El juego también recomienda que no haya, en caso de que hayan 2 o 3 cartas de rivalidad boca arriba, que no haya más de una carta de regla en ese mismo momento en juego. ¿Qué hacen estas cartas? Estas cartas nos dan parámetros añadidos sobre los que vamos a conseguir más puntuación haciendo una cosa u otra. Por tanto, eso va a modificar nuestra estrategia de juego. Así que esas cartas tienen que levantarse y ponerse en un lateral del tablero. Yo aquí ahora mismo les he puesto aquí por problema de espacio, pero lo ideal es que se pongan en el lateral de juego, en el lateral del tablero de juego y que todos los jugadores las puedan ver desde el minuto 0, porque, ya os digo, va a modificar mucho nuestra forma de jugar. Y según la carta que haya aquí, pues haremos unas cosas en una partida y según qué otra carta haya, haremos otras. Así que os recuerdo, máximo de 3, el juego recomienda 2, el juego recomienda que no haya más de una carta de regla y si queréis empezar a jugar las primeras partidas y hacerlas mucho más sencillas, podéis prescindir totalmente de las cartas de rivalidad y guardároslas para partidas más avanzadas. Después vamos a poner nuestro tablero de puntuación también encima de la mesa a un lateral con nuestras fichas de puntuación correspondientes a cada uno de los jugadores aquí, al lado de la casilla número 1, que será por la que empecemos a contar en caso de que vayamos sumando puntos, que es el objetivo, por tanto espero que sí. Después, a cada jugador le damos su ficha de jugador, que es esta de aquí, y cada jugador la pone en una esquinera del tablero, en cualquiera. Yo ahora lo voy a poner así porque me es mucho más fácil, porque estoy más a la mano, pero eso no quiere decir que tengamos que poner las fichas en las casillas esquineras que están enfrente de nosotros. Las podemos poner en cualquiera. Al fin y al cabo todos empiezan en las mismas condiciones porque tienen las mismas fichas de caramelo en las mismas posiciones, es decir, están rodeados igual. Después a cada jugador se le dan sus fichas de color, es decir, su reserva de fichas de color y sus cartas de color. Estas cartas cada jugador las barajará, las pondrá encima y le dará la vuelta, pondrá boca arriba la primera carta para empezar su mano inicial. Aquí tenemos jugador azul, jugador verde y el jugador rojo, porque en este caso estamos jugando 4 jugadores. Y entonces, ¿cómo decidiremos quién empieza la partida? Pues aquel que vaya vestido con los colores más chillones, ese va a ser el que se lleve la ficha de jugador inicial. Yo en esta ocasión pues no me he vestido mucho para el momento, ¿no? Pero como pues creo que de los que somos aquí soy el que va vestido por lo menos, pues entonces me llevo yo la ficha inicial y voy a empezar a jugar. ¿Cómo empezamos a jugar? Es decir, cada uno va por turnos, yo seré el primero, yo ejecutaré mi turno y una vez haya ejecutado mi turno y haya hecho lo que se puede hacer dentro de ese turno, se pasará al siguiente en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué es un turno en una partida de Holy? Un turno es la ejecución de 3 acciones. Bueno, una es obligatoria, las otras 2 opcionales. Por lo tanto, un turno de la partida es ejecutar como mínimo una de las acciones y como máximo 3 de las acciones. Podemos escoger nosotros el orden de las acciones, no es preciso que lo hagamos en el que viene determinado, podemos escogerlo. Estas 3 acciones son tirar color, que es la obligatoria, esta sí que la haremos antes o después, pero tenemos que hacerla en cada turno de la partida. Si no podemos ejecutarla porque no tengamos más cartas de color o más fichas de color, en ese momento quedamos fuera de la partida. Las otras 2 acciones que son opcionales son la de mover y la de subir. Como os decía, podemos escoger si hacemos las 3 en cada turno y después el orden de cada una de ellas. Simplemente es obligatorio que hagamos la de tirar color.
¿Qué pasará cuando ninguno de los jugadores pueda tirar color? Porque todos los jugadores se hayan quedado sin fichas de color y sin cartas de color. Pues que en ese momento se acaba la partida y entonces pasaremos a hacer el recuento de puntuación para ver quién es el que ha acumulado más puntos y por tanto quién es el ganador de esa partida de Holi. Ahora vamos a ver en qué consiste cada una de esas acciones. La acción de tirar color vendría siendo lo que, pues, cuando estamos en estas aglomeraciones, en esos festivales que estamos bailando, saltando, cogemos una de esas bolsas de colores, la tiramos para poder teñir al máximo de personas, pues vendría siendo eso, pero en nuestro tablero de juego. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues jugando con nuestras cartas de color. En una acción de tirar color se puede jugar una carta boca arriba o boca abajo. Vamos a ver lo que pasa cuando jugamos la carta boca abajo. En esta carta de color ahora veis que tenemos 3, porque en el primer turno hemos dicho que, para empezar la partida, justo antes, se baraja el mazo de cartas de color y se pone boca arriba la de encima para empezar con nuestra mano inicial. Se juega ese primer turno y al acabar robamos tantas cartas de color sean necesarias para tener encima de nuestra zona de juego y boca arriba 3 cartas de color. Bien, y eso lo harán todos los jugadores. Entonces, estas cartas de color lo que dicen, bueno, como podéis ver, tienen aquí en una cuadrícula tienen 3 casillas pintadas con nuestro color. Una de esas casillas tiene que corresponderse con la situación de nuestra ficha de juego y en las otras 2 casillas será donde nosotros pongamos las fichas de color. Es decir, si nos venimos aquí, por ejemplo, en el tablero de juego, vemos que esta casilla podría corresponderse, aquí lo podemos escoger, con nuestra ficha de jugador y en estas otras 2 casillas el jugador azul puede poner sus fichas de color. ¿Cuáles son las normas para poder poner las fichas de color? Perdón, en ese caso el jugador ya ha puesto sus fichas de color, entonces se descarta, es decir, empieza o crea su mazo de descarte de cartas de color. En este caso, como ha jugado boca arriba, la carta se pone boca arriba en el mazo de descartes. ¿Cuáles son las normas? Os decía, para poner esas fichas de color. Una ficha de color se puede poner en una casilla que o bien esté vacía, o bien esté ocupada por fichas de caramelo, o bien esté ocupada por una ficha de jugador. Recordemos, una ficha de jugador es el animalito, una ficha de color es esto de aquí. ¿Por qué estoy haciendo esta concreción? Porque en una casilla donde ya hay fichas de color de otro jugador, no se pueden poner más fichas. Bueno, en realidad no se puede poner más de una ficha de color en una misma casilla, pero sobre todo tener en cuenta que si encima son de otro color, pues entonces tampoco las podremos poner ahí, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque imaginemos que ahora ha tirado, pues el jugador rojo ha puesto sus fichas de color en el tablero, ha tirado el jugador verde, ha puesto sus fichas de color en el tablero y me toca a mí y yo cojo esta carta de coordenadas, vamos a llamarla así, carta de color, pero que nos da estas coordenadas. Y yo intento hacer esta distribución, ¿no? Yo decido que pues, mi ficha de jugador se va a corresponder con esta casilla de aquí y entonces debería poner fichas de color aquí. No puedo. Para ello el juego me permite poder orientar la carta de color como me venga bien para yo poder ocupar las casillas que tengo disponibles con fichas de color, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si la oriento así, me iría genial para poder poner estas fichas de color en el tablero de juego. ¿Qué hago en este momento? Como he jugado la carta boca arriba, la pongo en mi mazo de descarte boca arriba y robo una carta para siempre tener 3 cartas de color boca arriba dentro de mi zona de juego. También lo habría hecho entonces anteriormente el jugador azul. Veamos también otra cosa. Como podéis ver, hay cartas de color que tienen un simbolito, este de aquí. Imaginemos que esta carta no lo tuviera. Os decía anteriormente que nosotros tenemos que escoger con cuál de estas casillas coloreadas con nuestro color se corresponde la orientación en el tablero con nuestra ficha de jugador. Bien, cuando este simbolito está así, esto ya no lo podemos escoger. Eso quiere decir que esta casilla con el simbolito nos está marcando dónde tiene que ir situada nuestra ficha de jugador. Por tanto, también nos está diciendo en qué casillas tendremos que poner nuestras fichas de color. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no tenemos las suficientes fichas de color como para rellenar todas las fichas que nos dice nuestra tarjeta de color? Pues que en ese caso pondríamos solo las que tenemos disponibles y nos quedaríamos sin fichas de color. Recordemos que esa es una de las cosas que nos marca que ya estamos fuera de la partida, es decir, cuando ya no podemos tirar color o cuando ya no tenemos más fichas de color o más tarjetas de color. Para nosotros se ha acabado la partida, seguirían el resto de jugadores en caso de que ellos sí tuvieran esa posibilidad.
Os decía también, y otra cosa también importante, que se me olvidan las cosas, es una de las otras reglas, es que las casillas que están coloreadas sí que tienen que corresponderse con casillas que estén dentro del tablero, pero si en esa orientación y dependiendo de la zona en la que estemos del tablero, las casillas blancas se refieren a casillas que no están, que no se encuentran en el tablero, no pasa nada. Simplemente tenemos que poder encajar dentro, son las casillas, coloreadas. Os decía anteriormente que una de las opciones es que podemos jugar, o sea, la acción de tirar color la podemos hacer con la carta boca arriba o la carta boca abajo. Vamos a ver qué pasa cuando jugamos una carta boca abajo. Esto nos permite poder colocar una ficha de color en una casilla cualquiera, en la planta que estemos, en una casilla cualquiera del tablero. Cuando digo cualquiera me refiero a distancia, ¿vale? Pero vamos a ver también porque tiene unas condiciones especiales. ¿Podemos poner esta ficha en una casilla vacía? Sí. ¿Podemos poner esta ficha en una casilla que tenga fichas de caramelo? Sí. ¿Podemos poner una ficha en una casilla que tenga ficha de color de otro jugador o nuestro? No, porque no podemos poner más de una ficha de color en una casilla y no podemos ocupar nunca o ponernos encima de otras fichas de color de otros jugadores. Pero, así como cuando jugamos la carta boca arriba, sí que nos permite poder poner esta ficha encima de una ficha de jugador, cuando la jugamos boca abajo no nos permite ponerla encima de una ficha de jugador. Por tanto, cuando jugamos una carta boca abajo, solo podremos ponerla en una ficha que esté en una casilla que esté vacía y en una casilla que contenga fichas de caramelo. Una vez, y me refería en cualquier zona que nos interese. Por ejemplo, aquí, pues la pongo aquí. ¿Qué pasa una vez haya jugado esta carta? Que entonces, como la he jugado boca abajo, la pongo en mi mazo de descartes boca abajo. ¿Esto qué me indica? Esto me indica que en mi siguiente turno no podré jugar la acción de tirar color con la carta boca abajo, ¿vale? Tiene que pasar como mínimo un turno más para que yo pueda jugar esta opción. Es decir, si en mi mazo de descartos a la hora de que llegue mi próximo turno tengo una carta boca abajo, esto me está diciendo que por narices tengo que jugar esa acción de tirar color con la carta boca arriba, con una de las tres que tenga disponibles en mi zona de juego. Bien, os decía, acción tirar color, se puede jugar carta boca arriba, carta boca abajo, siempre y cuando en el turno anterior no lo hayamos hecho. En la carta boca arriba hay una serie de normas entre las cuales sí que se puede poner nuestra ficha de color en una casilla que tenga una ficha de jugador de otro color. Cuando se juega la carta boca abajo no se puede hacer esta acción, es decir, no podremos poner nuestra ficha de color en una ficha que contenga una ficha de jugador. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos nuestra ficha de color encima de una ficha de jugador? Eso se llama impacto directo. Eso es, vamos, estamos en el festival, hemos visto a una persona allí de otro color y hemos ido con nuestro paquete de polvitos de colores amarillos, en este caso le hemos hecho ¡pam! Y lo hemos manchado entero. ¿Cómo se traduce eso en el tablero? Bien, imaginemos la siguiente situación. Aquí tenemos nuestra ficha de jugador azul, es el jugador azul, y aquí la ficha de jugador rojo. Y el jugador azul decide jugar esta carta de las tres de color que tiene en su zona de juego. Como podéis ver, aquí le va muy bien porque le obliga a tener aquí su ficha de jugador, por tanto él sabe que aquí es donde tiene que poner sus tres fichas de color. Va a ponerlas y aquí tiene una, aquí tiene otra y aquí tiene esta. Ahora, tiene esta azul que la va a poner aquí. ¿Qué hacemos cuando esto pasa? Esto es un impacto directo. Pues entonces esta ficha de nuestro color se va a la reserva de color del jugador rojo. Le estamos manchando su reserva de color. Eso nos da en este mismo momento un punto adicional. Por tanto, el jugador azul marcará en este momento un punto. Y además, al final del recuento, cada ficha que tengamos de nuestro color en reservas ajenas nos darán 2 puntos más. Recordemos, eso sí, que solo podemos hacer un impacto directo, es decir, solo podemos poner una ficha de nuestro color encima de una ficha de jugador siempre y cuando estemos en el mismo piso. Ahora vamos a ver las otras dos acciones que son, en este caso, opcionales.
La acción de mover, recordemos que es opcional, esta sí, la única obligatoria es la de tirar color, nos permite mover nuestra ficha de jugador a cualquier casilla. Cualquier casilla siempre y cuando esa casilla esté o bien vacía o bien ocupada por fichas de caramelo. En este caso sí que me llevaría las fichas de caramelo, puesto que no estamos poniendo una ficha de color, sino la ficha de jugador, y me iría haciendo mi reserva de fichas de caramelo. Es importante, ¿por qué? Porque al final de la partida haremos el recuento. Todos aquellos jugadores que tengan menos fichas de caramelo que yo, me darán 5 puntos por cada uno de ellos. Es decir, si somos 4 jugadores y hay 2 que tienen menos fichas de caramelo que yo, pues serán 10 puntos que sumaré a mi marcador. Después también puedo poner la ficha de jugador en estos movimientos en casillas que tengan fichas de color. Si son las mías, es decir, si yo por ejemplo ahora no tengo ninguna, pero tengo esta, pues me movería aquí y me llevaría esta ficha de color. ¿Por qué? Bueno, es una forma de realimentar otra vez mi reserva de color y seguir teniendo fichas para poder seguir jugando, es decir, colocándolas cuando tenga que tirar color y así pues ir sumando puntos. ¿Qué pasa cuando esa ficha de color es de otro jugador? Pues también me la llevo y mancho mi reserva de color. Esto en este momento no le va a dar un punto adicional al jugador azul, puesto que él no ha sido el que me ha impactado directamente, pero sí que le dará 2 puntos adicionales en el recuento final. ¿Qué puede pasar aquí? Pues que a lo mejor a mí me interese, aún sabiendo que le voy a dar 2 puntos adicionales, ir robándole reserva al jugador azul para eliminarlo antes de la partida. Eso podría ser uno de los motivos. La acción de subir nos va a permitir llevar nuestra ficha de jugador a los pisos superiores. Y eso es muy interesante porque solo cuando estemos en esos pisos superiores será cuando podamos empezar a poner fichas de color ahí. ¿Y por qué es interesante eso? Porque así como cada ficha de color que haya en la planta baja a la hora del recuento final nos da un punto adicional, las que tengamos en la planta media nos dan 2 puntos y las que tengamos en la planta más alta nos da 3 puntos. Así que nos interesa ir subiendo y ir poniendo fichas de color en esas plantas superiores. ¿Cómo se sube? Se sube cuando una ficha de jugador está rodeada ortogonalmente por fichas de color. Da igual que sean del mismo color o del color del oponente. Por ejemplo, imaginemos que aquí el jugador rojo, una de sus acciones es mover, se mueve aquí y aquí está rodeado ortogonalmente, y digo ortogonalmente porque es importante que recordemos que no tiene que ser en diagonal, o sea, no tiene que estar totalmente rodeado, sino de esta manera ya se considera que está rodeado y entonces puede subir al piso de arriba. En este caso la casilla es la D4, pues vamos a la casilla D4, esta de aquí, por eso os decía que en algún momento del juego nos iba a ayudar esta referencia alfanumérica. ¿Qué hubiera pasado si en el momento en el que el jugador rojo se pone en esta casilla, el jugador amarillo, en este caso yo, estoy justamente encima? Pues que en este caso no hubiera podido subir al piso de arriba. Es decir, no se puede subir al piso de arriba si en la casilla que está inmediatamente arriba hay otra pieza, otra ficha de jugador. Muy importante tenerlo en cuenta. En este caso, pues sí que nos vamos al piso de arriba aquí. Muy importante también tener en cuenta que no se puede subir al piso de arriba de casillas que son esquineras o laterales, es decir, nos tendremos que subir al piso de arriba en el cuadrilátero que queda más interno, ¿vale? En ese momento, si conseguimos estar rodeados por fichas de color, entonces nos subimos para arriba. Tenemos que recordar, eso sí, que una vez estemos en las plantas superiores no podremos volver a bajar, es decir, si subimos a la planta de en medio nos quedamos ahí, podremos subir pero no bajar, y también tener en cuenta que nos podemos mover en esa nueva planta, pero eso no quiere decir que en la casilla que caigamos vayamos a recoger las fichas que hay en las casillas de abajo, eso no. Ahora, eso sí, podemos crear lluvias de colores, es decir, en nuestra subida por los pisos de arriba nosotros podemos tirar nuestros colores y que vayan cayendo a los pisos de abajo. ¿Y cómo se traduce eso en nuestro tablero de juego? Vamos a ver qué posibilidades hay. Una vez tú estás en los pisos de arriba y pones una ficha de color en una casilla, tenemos que fijarnos automáticamente en qué hay en las en las casillas de abajo. Vamos a ver las diferentes casuísticas que se pueden dar, ¿vale? Imaginemos que ponemos una pieza de color aquí, en esta casilla de aquí. Nos fijamos automáticamente en la de abajo. Como en la de abajo hay una casilla, porque en esta de abajo hay otra, es decir, esta no cayó porque aquí había una, esta se quedó, esta se queda aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ponemos una ficha de color en esta casilla? Nos fijamos automáticamente que en la casilla de abajo no hay nada, por lo tanto se efectúa una lluvia de color y esta ficha, se va hacia abajo. Y nos sigue cayendo porque aquí sí que hay una ficha de color.
pero podría pasar que si nosotros ponemos una ficha de color en esta casilla, como en las plantas media e inferior no hay ninguna ficha de color, esta ficha caerá y hará una lluvia de color hasta abajo. Puede pasar también que nosotros vayamos a poner esta ficha, por ejemplo, aquí y aquí, justamente en la de abajo, tenemos una pieza de jugador. En este caso lo que estamos haciendo es que estamos manchando a esta pieza de jugador. No se considera un impacto directo, por tanto no sumaré el jugador azul, en este caso, un punto adicional en su tablero, pero esta ficha sí que se irá a la reserva del jugador amarillo y en el recuento final, pues esto le dará al jugador azul 2 puntos adicionales. Recordemos que cada vez que manchamos o cada ficha de nuestro color que haya en reservas ajenas, nos van a dar 2 puntos adicionales al final, en el recuento final, al final de la partida. Otra de las posibilidades es que pongamos una ficha de color, en este caso el jugador rojo la ponga aquí. Debajo tiene un caramelo, debajo no hay nada. El caramelo para la ficha de color no cuenta, con lo cual esta se iría para abajo y se caería hasta aquí, porque la ficha de caramelo no cuenta, pero no se cae la ficha de caramelo porque es muy pegajosa el caramelo, y entonces se queda enganchada a la planta de en medio. Estas serían las posibilidades que podrían ocurrir cuando empezamos a subir en las plantas superiores, entonces empiezan a haber lluvia de colores. Hagamos un poquito de resumen, entonces, en cada turno un jugador tiene que necesariamente tirar color y puede además escoger si mueve o sube a las plantas superiores. Recordemos que las 3 acciones, aunque una sea obligatoria y las otras 2 opcionales, se pueden hacer en el orden que al jugador más lo necesite o más le vaya bien. Siempre tienen que haber 3 cartas de orientación de color en nuestra zona de juego, nuestras fichas de color y nuestro montón de descarte de cartas de juego, que estarán boca arriba si las hemos jugado boca arriba o boca abajo si las hemos jugado boca abajo. Además, iremos jugando turno por turno hasta que nos quedemos sin la posibilidad de tirar color, que es la acción obligatoria. Es decir, si nos quedamos sin fichas de color y si nos quedamos sin cartas de color, en ese caso nosotros estaremos fuera de la partida. ¿Qué pasará cuando todos los jugadores le pasen? Que ya habremos llegado al final de la partida y será el momento de hacer el recuento. Recordemos, por cada ficha de color en la planta de abajo tenemos un punto, por cada ficha de color en la planta de en medio tenemos 2 puntos y por cada ficha de color en la planta más alta tenemos 3 puntos. Además, tendremos 2 puntos por cada ficha propia de color propio en las reservas de colores ajenas, eso nos darán 2 puntos. Después, cada una de las personas que tengan menos fichas de caramelo que nosotros nos darán 5 puntos cada una. Y además, si hemos jugado con las cartas de rivalidad, pues seguramente la de puntuación nos ofrecerá unos puntos y si hemos jugado bien la estrategia de la de regla, pues eso también nos habrá concedido unos puntos. Y al final, pues entonces el que tenga más puntos es el ganador. ¿Qué pasa si 2 jugadores o más tienen o empatan en la cantidad de puntos? Pues que entonces se irá a desempatar según la cantidad de fichas de color que tengamos en las reservas ajenas. El que tenga más será el que gane. Si aún así persiste empate, nos iremos a la cantidad de fichas de caramelo. El que tenga más fichas de caramelo será el que gane. Y si aún así persiste el empate, pues entonces se decidirá el ganador en función del orden que hayamos tenido durante la partida. Así que esto es todo, espero que bailéis muchísimo, que os mováis muchísimo, que subáis a las plantas superiores y que hagáis mucha lluvia de colores y que os lo paséis súper bien. Así que nos vemos en el próximo tutorial de The Beer.